Bien, precioso poder estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y siempre la obediencia a lo que Dios nos pide nos bendice. Ahí en el Salmo 100, versículo 4, dice el Señor en su palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias. Y qué lindo esta mañana las acciones de gracia, gracias en muchas canciones, desplegándose y nosotros cantándole así, alabando así al Señor. Y dice: y por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. La obediencia que bendice, ¿sí? Siempre la obediencia a nosotros nos hace mucho bien a nosotros y mucho bien con quienes caminan con nosotros. Y hoy obedecíamos, o sea, es un placer para nosotros poder cantarle al Señor, pero es el haber entendido que nos hace bien la normativa de Dios. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero el accionar de la obediencia en nosotros nos bendice, nos hace bien, y también hace bien a aquellos que caminan con nosotros en la vida. Caminan con nosotros quienes somos en casa, caminan con nosotros quienes estamos en la iglesia del Señor, caminan con nosotros la iglesia extendida, y siempre el entender su palabra y estarla aplicando en nuestra vida trae muchísimo bien. Cuando Pablo ahí nos invitaba para estar por acá, le preguntaba: y bueno, ¿y qué están dando? Y dice: bueno, estamos por Primera Tesalonicenses, pero si querés hablar de otro tema, está bien. Y él atinado me dice: me parece que sería bueno nuestra vida que muere con el Señor y nuestra vida que resucita con el Señor. Así que vamos a estar tratando ese tema esta mañana. Y vamos a ir a Romanos capítulo 6. Ahí en Romanos capítulo 6, la palabra nos hace reflexionar sobre lo que le ocurre al creyente a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Sí? Vamos a leerlo. Entonces, Romanos capítulo 6, del versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvas más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él.
porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, muchas gracias por este texto precioso que nos llama a revisar la bendición de tu muerte, de tu sepultura y de tu resurrección para con nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dice entonces ahí el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Nosotros por ahí podríamos preguntarnos, si la gracia cubre todo pecado, ¿importa cómo vivimos? Abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero podríamos tener ese error de principio bíblico, de doctrina, de decir, bueno, vivamos como querramos, si la gracia sobreabunda. ¿Sí? Quizás lo que estaba pasando ahí en la iglesia en Roma es que estaban torciendo la doctrina de la gracia, ¿sí? Considerando quizás la gracia de la salvación como una licencia para pecar, ¿sí? Pero el que la gracia sobreabunde cuando nosotros pecamos es amor de Dios, es gracia de Dios, pero no para volver, ¿sí? Todos caemos, todos pecamos, pero debemos corrernos de esa zona que tanto dolor trae, ¿no? Trae lágrimas a nosotros, traen lágrimas a quienes amamos, traen lágrimas a quienes nos aman, pero la gracia de Dios es mayor. Secan esas lágrimas, tratan el corazón, lo cura y lo levantan, lo establecen. Preciosa es la gracia del Señor, pero no es una licencia para desplazarnos en volver a esa zona. Y acá el apóstol da una respuesta contundente, ¿no? En el versículo 2, y dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, esto está hablando de los creyentes, ¿sí? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una respuesta tajante, o sea, no se puede estar en esa zona, no se puede estar en esa práctica, ¿sí? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vivir en el pecado está hablando de la práctica del pecado, ¿sí? Y el que es salvo no puede mantenerse en esa constante, ¿sí? Hay una incongruencia. ¿Cómo viviremos aún en él? Nosotros sí hemos experimentado esta muerte al pecado, nosotros hemos muerto al pecado juntamente con Cristo. ¿Cómo podríamos seguir viviendo en él? Sería una contradicción absoluta a nuestra nueva naturaleza, ¿sí? Al morir se nos otorga una nueva naturaleza, ¿sí? Hay un injerto ahí, vamos a verlo un poquito más adelante, ¿sí? Lo cual a nosotros
no nos permite la práctica del pecado, la constante de pecado, 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 que sigue, que sigue, que sigue. Y ves, ¿no?, la vida del que se llama hermano y sigue, y sigue, y sigue. Y no hay fruto de arrepentimiento. ¿Sí? Nosotros los creyentes sí caemos en pecado, y de hecho lo hacemos y lo hemos hecho. Ahí en Primera de Juan, si me quieren acompañar, Primera de Juan 1:8, nos da una realidad de nosotros mismos en cuanto al pecado. ¿Sí? Y nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tampoco nos podemos pasar para el otro lado, ¿no?, y súper espiritualizar quiénes somos. ¿Sí? Pecamos, sí, y la gracia de Dios nos alcanza, nos restaura, nos levanta y nos vuelve a establecer. ¿Sí? Y en esa unión perfecta que Jesús ha generado, en ese descenso que veíamos en las conferencias, ¿sí?, y allí nosotros, participando de su muerte, tenemos efecto en nuestra vida para una nueva novedad de vida, para vida nueva. Pero más adelante, ahí en Primera de Juan capítulo 3, versículo 6, nos da otra perspectiva sobre el pecado que también tenemos que tener en cuenta. Pecamos y si decimos que no pecamos somos unos mentirosos. Y hay un problema ahí, que si decimos que no tenemos pecados, estamos en un pecado que potencia los pecados cometidos y no deja resolver quiénes somos. Hay una necesidad de ir lavando esos pies, ¿sí?, que se apegan, ¿no?, a la propuesta de mi yo, de querer vivir la vida como quiero, de mi carne, de la voraz corriente social, ¿sí?, que aborda nuestras vidas con propuestas de todo tipo. ¿Sí? Nosotros en la juventud, para ver pornografía, tendríamos que exponernos, ir a un kiosco, comprar la revista de pornografía, estaba sellada con negro. ¿Quién iba a ir si estabas tentado a hacerlo? No se vendía a menores. Hay una estadística que dice que hoy los chicos con 12 años, el 80% de los chicos con 12 años han estado expuestos a pornografía desde el celular. Viajaba con un joven al campamento Alfa y él me enseñó algo que yo no sabía. Yo le pregunto, ¿estás en pornografía? Bueno, estoy en la lucha, estoy alejándome de eso, a veces tengo victoria, a veces vuelvo. ¿Y cómo es el tema? Dice, bueno, vos entrás y solo tenés que decir que sos mayor de 18 años. No importa si sos mayor de 18 años. Y ahí me explicaba él, ¿no?, los diferentes niveles. Yo pensaba que se pagaba la pornografía, pensé realmente que se pagaba. Entonces que por ahí pensaba que había una pequeña barrera por el costo. ¿Sí? Y no, solo poné 18 y te puede aparecer de todo. ¿Sí? Y no quiero hablar de acá de la basura de eso porque no hay que hacerle altar a eso, pero es una mugre muy importante que está en nuestros chicos y está en los mayores. ¿Sí? La pornografía desfigura
la relación sexual saludable para el momento y para el estado saludable. ¿Sí? Nombrando algo que golpea las puertas de todos los que estamos acá. Los que peinamos canas, los más jóvenes. ¿Sí? Es una adicción de la cual hay que salir, hay que correr. ¿Sí? Es quien desnudó a José y le quiso llevar a la cama. La tenés ahí en el celular. ¿Qué hace? La persona espiritual dispara. Dispara. Se va para zona segura. Eso destruye tu mente. ¿Sí? Destruye tu forma de pensar. Y no podremos hacer nada bueno si esa basura está en nuestro corazón y está en nuestra mente. Nuestras relaciones se desfiguran. La capacidad de poder hacer una carrera se desfigura. La capacidad de trabajar honradamente se desfigura. Todo se destruye. Pero en la zona segura recogemos bendición. Y recuperamos una forma adecuada de pensar. Y luego, con esa adecuada forma de pensar, con esa buena directriz para nuestra vida, que viene de la palabra del Señor, tenemos bendición. ¿Sí? Y ahí podemos ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos padres, buenos estudiantes, buenos trabajadores. Huyemos de esa zona. ¿Sí? Entonces decía un poquito de, sí, todos somos pecadores, pero hay un límite en cuanto a pecar ocasionalmente y en cuanto a la práctica del pecado. Y dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 6, todo aquel que permanece en él, en el Señor Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, y esto es tremendo, ¿de quién es el que practica el pecado? ¿De él? Del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Los cristianos no podemos practicar el pecado, porque el Espíritu Santo ha impartido una nueva naturaleza a todo creyente verdadero. Muchas veces nos preocupamos por disipular al que está en práctica de pecado. Y cuando esta persona está en práctica de pecado, como nosotros en otro momento de nuestra vida estuvimos en práctica de pecado, no se le puede disipular, tenemos que evangelizarlo. Me decía un pastor, dice: Alejandro, he invertido como 5 años en este joven y sigue siendo un desastre, no sé qué hacer. He ido con él, le he ayudado a hacer su quinta en su casa, le he dicho cómo es el riego, cómo se matan las plagas, le he ayudado en su casa a limpiar, porque no limpia su casa, está solo con su madre, no colabora. He estado atrás de él 5 años y no cambia. Y le digo: ¿pero es salvo? Y él me dice: vos sabés que no sé. Entonces, yo creo que hay que reenfocar las energías.
¿sí? Y al que está en práctica de pecado, primero llevémoslos, presentémosle a Cristo. Porque si no podemos tener desgastes ministeriales muy importantes. ¿Sí? Y estar queriendo ayudar de una forma que no es el tiempo de Dios de ayudarlo de esa forma ahora. Ahora la forma de ayudar es: ¿conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Entregaste tu vida a Él? ¿Te arrepentiste de todas tus porquerías? ¿La sangre de Jesús limpió tu corazón? Sí, bueno, bien. La base, el principio para comenzar ese discipulado. Es imposible que quien ha muerto al pecado siga viviendo en una práctica permanente en él. Es imposible. Porque el que practica el pecado es de... Es imposible. No es de Dios. No es de Dios. Nuestra vida ahora está en Cristo. Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Esta palabra del griego es mantenerse a salvo. Hay un secreto, es como una contención secreta. Yo sé que vos sos mi hijo y tú sabes que yo soy tu Salvador. ¿Sí? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, está segura en Cristo. Está segura con Cristo en Dios. En base a esta muerte, ahora nuestra vida en Cristo tiene otro caminar, tiene otra dirección. Entonces, volvemos a lo que decíamos hoy. No hay otro caminar, no hay otra dirección, hay práctica del pecado. ¿Saben? Hay hermanos que han sido honestos a veces consigo mismo. Y han dicho, ¿saben? Hasta me he llegado a bautizar. Pero no puedo hacer otra cosa que pecar. Y he entendido que lo que hice fue darme un baño en la costa del río. Necesito a Cristo en mi corazón. Necesito a Cristo en mi corazón. Y eso es lo importante. La decisión más importante, la hemos escuchado muchas veces, es tener a Cristo en nuestro corazón. Pero si nosotros seguimos la vida sin la seguridad de Cristo en nuestro corazón, estamos frente a la decisión más loca de la vida. Porque todo lo define Cristo. Todo lo define Cristo. Inclusive define nuestra vida que no se acerca a Él. Porque va a ir al lugar destinado para Satanás y los demonios. Él vino para que tengamos vida. Y debemos asegurarnos de eso. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? No interesa frente a la decisión de hoy estar seguro de que si tengo que partir hoy, me voy con el Señor. Y si no parto hoy, hoy comienzo a dar a mi vida un rumbo espectacular. Un rumbo con estructura de Cristo. Un rumbo donde hay solidez de pensamiento. Hay solidez en pasos con quienes caminamos juntos. Bendigo a quien está en casa conmigo.
bendigo al hermano en la iglesia, porque mi mover es Cristo en mí. Esta sensibilidad que tenemos que tener con nosotros mismos es algo que no podemos perder. Es la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación, que lo define absolutamente todo. Dice el versículo 3 de Romanos que estamos viendo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis? Es una pregunta que hace Pablo, ¿sí? Como diciendo, recuerden lo que ya les he enseñado. ¿O no sabéis esto? Ya lo hemos hablado. Algo así como ya hemos impartido esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todo creyente ha sido bautizado con Jesús en su muerte. Y acá nos está hablando ustedes tienen un bautisterio acá, lo vi el vídeo. Nos está hablando de ese bautismo físico, ¿sí? Sino acá se está hablando de un bautismo espiritual. Es el bautismo que está asociado a nuestra conversión, donde el creyente por el Espíritu Santo ha sido bautizado con Jesús. Dice 1 Corintios 12:13: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo por el Espíritu Santo en su muerte se da en toda persona que deposita la fe en la salvación del Señor Jesús. Cuando esa fe de salvación es puesta en Jesús, así sucede espiritualmente que somos sumergidos por el Espíritu Santo en la muerte de Cristo, lo cual a nosotros nos bendice en un montón de cosas. Nos bendice en el manejo de nuestro yo, en ese egocentrismo que tenemos a veces, en esa autosuficiencia que podemos tener, ¿sí? En la vida familiar, en la vida de iglesia. Nos libera del poder, ¿sí? de la carne en nosotros, esa naturaleza pecaminosa con deseos contrarios a lo que el Señor quiere para nosotros, ¿sí? Y como veíamos hoy, también nos libera sobre el poder del sistema del mundo sobre nosotros, todo este sistema, toda esta fuerza de antivalores, ¿sí? Porque cuando vos sacás el valor de una acción, lo ocupa un antivalor. Todas las acciones personales, familiares y de iglesia, ¿sí? O son de valor de Dios, o no es que no hay nada ahí. Se suplanta por una cosa que no nos hace bien, ¿sí? Estamos permanentemente tomando decisiones en la vida, ¿sí? Hay algunos que quieren administrar bien el tiempo, se fijan en la hora reloj, el tiempo, tal tiempo, tal tiempo, tal tiempo, tal tiempo. Y en realidad, cuando vamos a administrar nuestra vida, lo que tenemos que definir es qué vamos a hacer en ese tiempo. El tiempo es tirano, simplemente pasa, corre. Y lo que tenemos que definir nosotros es qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Hoy Elías decía, ¿cómo no vamos a estar acá en Domingo de Resurrección? ¿Dónde vamos a estar? ¿Sí? La inteligencia espiritual nos dice que tenemos que estar acá. ¿Sí? Acá nos nutrimos, acá nos bendecimos, acá nos amamos.
Y acá se despliega la gracia. Nosotros fuimos sumergidos en la muerte de Cristo para poder unirnos a Él de una forma íntima con el Señor y de una forma relacional. Hay una relación profunda, íntima con el Señor. Vamos al versículo 4 de Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros entonces hemos sido sepultados, estamos hablando de no una forma física, sino de una forma espiritual, juntamente con Cristo. Y esto de ser sepultado es dar muerte, dar sepultura al antiguo hombre, a nuestra vieja naturaleza. ¿Qué es lo que muere con Cristo? Lo logra Él. Lo que muere es nuestra vieja naturaleza. Dice Romanos capítulo 6, la segunda parte del versículo 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A lo que es que se le da muerte a nuestra vieja naturaleza. ¿Qué es lo que adquirimos en esa muerte? Vida nueva, vida nueva. Entonces nosotros espiritualmente transitamos juntamente con Jesús en su muerte y en su resurrección. Esa fe nos ha unido a Él para transitar su muerte y su resurrección. Al unirnos nosotros a Él en su resurrección, hay novedad de vida. Hay una nueva vida que se implanta a nosotros. Hay un nuevo principio vital, ¿sí? Nuestra vida ahora late diferente, con los valores de Cristo, con sus características. Hay en nosotros una vida diferente, por eso hay un andar diferente. Acá no es un intento de modificación de conducta lo que surge en nosotros cuando somos cristianos. No es modificación de conducta por una religión. La conducta se modifica para bendición porque hemos muerto con Cristo en la antigua naturaleza. Entonces, no se forja el cambio de conducta. El cambio de conducta es natural. Mi antigua naturaleza quedó con Cristo, yo transité la muerte con Cristo y transité su resurrección. Él me llevó a ese lugar. Claro, el que sufrió fue Él. Pero caminamos juntos en la fe y por el Espíritu Santo en ese descender del dolor y de la muerte. Ahí se le da muerte a nuestra antigua naturaleza y se nos da vida nueva, vida nueva. Y ahora esa vida nueva, de forma natural, hace y genera en nosotros un cambio de conducta. Entonces ese enfoque que tenemos que tener de la seguridad de la salvación antes del intento del discipulado es fundamental. Nueva vida en el Señor. Vamos al versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en semejanza de su resurrección. Aquí, juntamente de Reina Valera, de 60, el griego es injertado. ¿Sí? Hemos sido injertados con Él en semejanza de su muerte y también lo hemos sido en su resurrección.
Queridos, nosotros hemos sido injertados en Cristo como, como una rama de un árbol inútil, de un árbol de frutos malos, una rama inservible. Ha sido injertada en el árbol bueno. Y porque ha sido injertada en el árbol bueno, comienza a nutrirse, digámoslo espiritualmente, de su savia, de su esencia, de quién es Él. Entonces ya no puede vivir en la práctica del pecado, pero no lo puede hacer por nueva naturaleza. ¿Peca? Sí, y cuando peca vuelve enseguida. No permanece ahí porque esa no es su zona. Está unido a Cristo. Por eso el que practica el pecado es del diablo. Y el cristiano que peca vuelve enseguida. Y no puede dar continuidad a las malas obras, porque ahora comienzan a dar buenos frutos. ¿Por qué? Por la nueva naturaleza en la cual fue injertado, por nueva vida a la cual se nos ha dado. Haber sido injertado en Cristo nos permite vivir a Cristo. Entonces, esa seguridad, ¿no?, de la salvación que nos hace caminar juntos sin forjar. Uno ha cometido muchos errores, ¿no?, en la vida ministerial. A veces estás desde el púlpito diciendo, vamos, tenemos que estar, y las buenas obras. Y claro, todos queremos eso. Y todos queremos que todos los asistentes de la iglesia estén en buenas obras. Pero cuando nosotros forjamos a las buenas obras a un inconverso, estamos generando un religioso que puede confundir el día de mañana sus buenas obras, forjadas, modeladas, porque por la salvación. No, si yo hago esto, no, yo debo ser salvo. Y la salvación no es por obras. La salvación es 100% obra de Jesús. Nosotros a la salvación no podemos agregarle nada. Ahora sí, del lado de la salvación, lo mejor que podemos hacer son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Pero no hay que forjarlas. Hay que animar a ir hacia ahí, pero no se puede forjar. Porque no nos conviene, como iglesia, forjar la obra. Anhelamos que sea el accionar de Cristo en su vida. Que sea esa respuesta a la conexión con Dios. Que sea esa respuesta al haber muerto su vieja naturaleza y ahora tener una naturaleza nueva en nuestra vida, la cual naturalmente nos lleva a esas buenas obras. Por supuesto, tenemos que animarnos porque el decaimiento, las ganas y tantas cosas abordan nuestras vidas, ¿sí? Estamos en una lucha constante, con un sistema caído, con un corazón que es engañoso, no es el mío, el tuyo, es engañoso, es malo y perverso más que todo. Eso sigue instalado en nosotros, pero no nos domina. En Cristo no nos domina. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos libertad de acción sobre la propuesta de nuestro corazón malo y perverso, más que todas las cosas. Podemos decidir. Antes no podíamos decidir. Estábamos en prácticas de pecado. ¿Por qué? Porque éramos del diablo. Y qué lindo, hermanos,
lo que estamos recordando hoy, que hoy podemos decidir, porque Cristo nos llevó con Él a su muerte y también con Él hemos sido resucitados a una novedad de vida, ¿sí? A una nueva forma de vida. Cambia nuestra forma de vivir. Dice el apóstol en Filipenses 1:21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces, ahora para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué para mí el vivir es Cristo? Porque fui injertado en Él. Fui injertado en Él. No solo descendí con Él a su muerte y Él aniquila mi antigua naturaleza y me da una nueva naturaleza, sino que ahora puedo vivir quién es Él. ¿Por qué puedo vivir hoy quién es Cristo? Por su obra, que me ha injertado a Él, que es el árbol bueno. Y su savia de valores, y su savia de amor, y su savia de gracia, entra esa rama inservible, que era inservible, ¿no? Y le entra a dar vigor, vida y buenas obras. ¿Sí? Y buenas obras. Las buenas obras a veces se confunden, ¿no? No, la salvación no es por buenas obras, entonces entonces las buenas obras no sirven. No, las buenas obras es tu premio en el cielo. Las buenas obras es tu depósito en los lugares celestiales. Las buenas obras es, del lado de la salvación, como decía hoy, lo mejor que podemos hacer son buenas obras. Las que Dios tiene para vos, el plan que Dios tiene para vos. ¿Sí? Algo que se busca de rodillas, algo que se busca leyendo la palabra y algo que se busca congregándose, que es lo que Dios tiene para vos. ¿Sí? Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, ¿sí? Tenemos que comprender profundamente lo que pasó acá. Nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza, fue crucificada, donde nosotros ahora somos salvos. ¿Sí? Y como decía hoy, no estamos tratando de mejorar nuestra naturaleza caída ahora. No se trata de ir modificando nuestra naturaleza caída. Jesús ya la destruyó en nuestra salvación, sino que hemos recibido una naturaleza nueva y ahora esa naturaleza sí debemos cuidarla y debemos andar en ella. Debemos cuidar esa naturaleza nueva que ha nacido en nosotros. Debemos cuidarla, debemos alimentarla. Y bueno, la fuente es la oración, la palabra, el estar juntos. La koinonía, la comunión entre nosotros. No hay ya razón de seguir esclavizado. ¿Sí? No hay razón de seguir esclavizado. Al amo malo, al tirano, al innombrable, Él es innombrable. ¿Sí? No hay razón de seguir esclavizado a Él. Ahora tenemos libertad porque tenemos una nueva naturaleza. Alguien nuevo ha nacido. Ha nacido la forma de Cristo en mi vida. Antes tenía en mi corazón la forma del pecado. Ahora tiene la forma de Cristo en mi vida. Fluye su vida en mí y esta nueva naturaleza me hace querer bendecir porque he sido bendecido grandemente. Ahora, querido, tenemos que cuidarnos entre todos y jamás creernos superados frente a la posibilidad de pecar. ¿Sí? Porque el creyente es liberado del pecado, pero no liberado de la presencia del pecado. ¿Sí? Nosotros podemos decidir si pecamos o no, pero la presencia del pecado está ahí a la puerta de tu corazón, de tu mente. Y está llamando. Y te dice, date gusto,
vos te lo mereces. Hace esto, hace aquello, hace lo otro. Y tenemos que estar chequeando ese llamado del pecado con la palabra de Dios. Y jamás nos podemos creer superados frente a esto. Cuando nosotros nos creemos superados frente al pecado, es nuestro gran pecado que va a materializar otros en nuestra vida. Tenemos que cuidarnos entre todos. Y cuando vemos a un hermano, ¿no?, que está pisando la línea, acercarnos a él y decirle: querido, te voy a decir esto porque te amo, no porque yo sea perfecto, pero estás en una línea que no conviene. Ahí vas a recoger dolor y lágrimas. Y sabes, no solo para vos, para todos los que te amamos. Pasa que eso es difícil de hacerlo. Y saben, ese es un pedido no solo para el pastor de la iglesia, eso es un pedido para toda la iglesia. Todos debemos de cuidarnos. ¿En quién estamos injertados? Todos los salvos injertados en Jesús, para andar en novedad de vida. Y cuando vos ves al hermano que no quiere andar en novedad de vida porque le tira al mundo, le tira las propuestas. El mundo es como la bebida pomelo. Cuando te la llevas a la boca al principio es dulce, pero cuando la tragás es amarga. Y es dulce, sí. Tiene su dulzor, el pecado. Pero después hay dolor. Cuidemos al hermano. Y si podemos al hermano sacarlo de ese error, ¿no?, habrá gran bendición para nosotros. Porque le habremos salvado quizás de muchos más. Pero tenemos que animarnos y en amor abordar al hermano. Y en serio, querido, esto para todos. Porque si entre todos no cuidamos la iglesia del Señor, no le estamos obedeciendo. Y después mi error te va a afectar a vos. Ese cuidado preventivo de amor que tenemos que tener es fundamental para nosotros. Vamos al versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto ya lo vimos hoy. Nosotros tenemos victoria sobre el pecado y es posible por el Espíritu Santo que nos guía. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, la persona del Espíritu Santo tiene muchas funciones entre nosotros, pero entre una de las fundamentales, certificar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y decirnos, eso que vas a hacer, Dios no lo quiere. No lo quiere Dios. Pero no lo quiere. Y a veces agarramos el tobogán, boca abajo, agarramos el tobogán. Y mientras vamos en el tobogán, el Señor dice, no lo quiere Dios. Pero está tan lindo el tobogán. Hay una sensación acá impresionante. Dios no lo quiere. Pero la sensación es linda. Amado, Dios no lo quiere. Y ponemos la mano en las barras del tobogán y nos afirmamos. Y en vez de seguir para abajo, nos tomamos de la mano del Señor y subimos con Él. Y no nos deslizamos. El versículo 7 de Romanos 6, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Queridos, nosotros hemos muerto con Cristo y hemos justificado, significa haber sido declarado justo. Y declarado justo significa estar libre de culpa. ¿Sí? Entonces, qué precioso, ¿no? Haber sido justificado, declarado justo, nosotros. ¿Por qué fuimos
declarados justos porque participamos en la fe que nos es otorgada de la muerte y la resurrección de Cristo. Y somos declarados justos. Entonces, de ninguna manera, lo otro, lo que no conviene. Ahora, con el Señor adelante. Y ahora nuestro pecado que podamos cometer no nos hace a nosotros perder la posición de justificación delante de Dios. Eso es importante saberlo y tenerlo claro. Ahora el hecho de tener esta seguridad a nosotros, como decíamos hoy, no es licencia para pecar, ¿sí? Nosotros no podemos perder la justificación. Nosotros no podemos perder el haber sido declarado justo. ¿Por qué no la podemos perder? Porque no es obra nuestra ni es decisión nuestra. Es decisión de Dios. Y cuando Dios nos ve a través de Cristo, dice, declarado justo. Pero sigue pecando. Sí, dice el Padre, pero yo le sigo viendo por Cristo. Y su obra permanece en él. Porque un día estuvo con Cristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Es del Señor. Tiene que lavarse los pies y volver al redil. Volver con las otras 99. Alejarse de la zona del error es fundamental para tener éxito. A veces tenemos miedo a la palabra éxito y yo creo que si hay alguien que tiene éxito en esta vida, puede ser. Yo le decía, mi esposa me hace así con el reloj, ¿puedo seguir un poquito más? ¿O no? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto? ¿Pablo? ¿Puedo seguir? Mi amor, estoy... Bueno, vamos al versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Sí? Acá esta vida no se refiere a una vida futura, se está refiriendo a una vida presente, al vivir hoy presente con Él. ¿Sí? Y a veces puede ser que los golpes, las heridas, el dolor de la vida no nos deje ver que vamos progresando con Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos golpes, cuántas heridas? A veces nos las hicimos nosotros, a veces nos hicieron otros, o a veces la combinación de ambas. Pero quienes estamos con Cristo vamos progresando en Él. Lo importante es que ese dolor, ¿sí?, que a veces trae a nuestro corazón la oveja perdida, no nos anule a nosotros ver que seguimos en el trillo adecuado, que seguimos bendiciendo. Y no hay zona, no hay universidad cristiana más elevada que aquel hermano que está padeciendo en sufrimiento por algo que él no es responsable y sigue en el trillo. Ahí mi suegro dice, es como recibir palo para milanesa. Queda tiernita la carne. Y a veces nos queda tiernito el corazón. ¿Sí? Y podemos conocer y servir mejor a otros. Pero es difícil. Oren por quienes les presiden. Porque ellos tienen cargas que ustedes no ven.
Y hay muchas lágrimas a veces. Que el Señor las seca cuando ese siervo va en oración y se posta ante el Señor. Y ahí se levanta el siervo de Dios nuevamente a decir, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la que número 100 no está en casa, o está en casa siendo pródiga, yo te amo, Señor, y te sigo. Y el ministerio que me has dado va conmigo, porque vamos juntos. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Esto hablamos hoy y el concepto es el mismo, es alejarse de esa zona y que no reine el pecado en nosotros. Cuando fui bombero, los bomberos tenemos diferentes compañías, la del combatiente, la que abastece a la bomba de incendio, el chofer, los de salvamento. Yo estaba en la compañía del chofer, era el chofer de incendio. Y este concepto de compañía, me gusta aplicarlo a la iglesia, ¿no? Compañía quiere decir con de juntos, ¿no? Con de junto y el con pan, compartir el pan, compartir juntos el pan, compartir juntos la nutrición. Y es fundamental esto para nosotros. Como iglesia, ese compartir el pan, ese compartir de la palabra del Señor. Ahí en Jeremías, no lo vamos a leer por un tema de amor al tiempo, pero en Jeremías 15 y 16 habla de ese comer juntos la palabra del Señor, ¿sí? De entender que la palabra del Señor está llamando en mi vida y comerla juntos en compañía, ¿sí? Comer juntos el pan. Ni tampoco presentéis, dice el versículo 13, vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Sí? Nosotros tenemos el privilegio en esta vida nueva y adquirida por Dios de presentarnos a Dios como personas vivas entre los muertos. Hay muchos muertos en nuestra sociedad y nosotros nos podemos presentar a Dios como vivos, ¿sí? Ahora vivos, nuestras manos, nuestros pies, nuestro hablar, nuestros ojos, todo lo que somos como instrumento de justicia. Antes no sabía hacer nada bueno nosotros y ahora nos podemos presentar ante el Señor porque estamos injertados en Él como instrumento de justicia. Y el versículo 12 cierra diciendo, porque el pecado no se enseñará de vosotros, ya no es más Señor sobre nosotros, el pecado ya no es más amo con nosotros. Yo estuve con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Ahora Él no es más mi Señor, porque no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia de Jesús que nos alcanzó. La gracia, escuchamos mucho de la gracia en las conferencias. La gracia del Señor Jesús nos alcanzó. Su gracia hizo que el pecado deje de controlar nuestra vida, ¿sí? Y ahora nosotros podemos decidir de ser instrumentos de justicia. Y quizás unos 3 minutitos más para resumir lo que hemos dicho. Decir que al ver este pasaje con atención descubrimos que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo son realidades espirituales que transforman nuestra vida de forma profunda. Su muerte, su resurrección al creyente es algo fundamental para nosotros. Nosotros morimos con Cristo y eso significa que ya no somos esclavos del pecado. Fuimos sepultados con Él y eso significa que dejamos atrás la vida vieja y resucitamos con Él, lo cual nos da
una nueva vida, ¿sí? Con deseos puros y con una nueva dirección. ¿Sí? Qué precioso es. Bueno, por eso ya nosotros no vivimos como antes, porque ahora estamos unidos en Cristo, con una nueva vida, ¿sí? Un nuevo latir, un latir espiritual en nosotros, y su victoria es nuestra victoria, y su vida ahora, al haber sido injertados en Él, es nuestra vida. Por eso tenemos novedad de vida, injertados en el árbol bueno. Y bueno, todo este texto es un llamado urgente a vivir como personas resucitadas. No podemos decir que somos de Cristo y seguir viviendo en pecado como si nada hubiese ocurrido. Ahí me tengo que preguntar, si mi práctica es el pecado, me tengo que preguntar, ¿soy salvo? No podemos modificar nuestra conducta por esfuerzo humano. El principio del cambio genuino nace de una transformación profunda que ocurre cuando fuimos unidos a la muerte y resurrección de Cristo. Y ahora en Cristo, integrados nosotros a ese árbol bueno, tenemos el poder del cambio. Pero el poder del cambio es Cristo en nosotros, no nosotros. Oramos. Señor, muchas gracias por este tiempo. Te pido que estas verdades de todo lo enriquecido que hemos sido nosotros en ese descender de Cristo a la muerte, su muerte, su resurrección, nos afecta de una forma impresionante. Gracias por eso, rogamos este entender en nuestros corazones y rogamos ese fruto que perdure por estar asociado a la nueva vida en Cristo. En su nombre oramos. Amén.